Hemos abierto el 2022 con otra venta de un club de la Premier League y en este caso ha sido el turno del Southampton que pasa a manos serbias. Vamos allá. Bueno, Juan, manos serbias es una manera de simplificarlo bastante, porque hoy os vamos a explicar qué ha pasado con el Southampton y es que por fin se ha acabado la era Gaudisen en el equipo del sur de Inglaterra, por fin, y de hecho, te digo que por fin, y lo que me parece extraño es que haya acabado en Premier League, porque siendo como era Gaudisen también podía haber acabado perfectamente en Championship, y hay nuevo dueño ya oficial en el Southampton, han comprado a los Saints. Sí, básicamente la noticia saltó este martes y Sport Republic es la compañía que va a ser de ahora en adelante la propietaria del Southampton. Ha comprado el 80% de las acciones que tenía Gaudisen, que era el dueño del Southampton desde 2017 y en principio se está hablando en la prensa británica de que han comprado el Southampton por en torno a entre 100 y 150 millones de libras, lo cual es una pérdida bastante importante para el empresario chino que solía ser el dueño del Southampton porque él pagó 210 millones de libras en 2017 cuando compró el club. Probablemente en su momento él sobrepagó, ha tenido bastantes problemas para venderlo porque el Southampton llevaba en venta desde el año 2020 y precisamente ha sido un poco un proceso de asumir que no iba a recuperar ese dinero y que poco a poco iba perdiéndolo. Y Nacho, efectivamente, dentro de este Sport Republic, que es una empresa que se creó recientemente en Inglaterra, está un principal inversor que es el que va a poner el dinero, que efectivamente es serbio, pero también hay caras conocidas dentro del fútbol inglés. Sport Republic, vaya flipaos ya poniendo el nombre, nada más es que los nombres de las empresas... ¿Cómo les cuesta, macho? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí hay un clásico que es que meten Sport, fútbol, cosas por el estilo. Luego, en los casos chuscos como el Wigan ya es Entertainment, Superfan, y luego no hay nada de diversión. Si vuestro club os lo compra Superfan o Entertainment, huid porque os van a hundir Claro. en la institución, básicamente. Bueno, en este grupo inversor, lo primero que tenemos que contaros es que está encabezado por un viejo conocido, más bien dicho, un nuevo conocido, pero que en los últimos meses ha hecho mucho ruido, como Rasmus Ankersen. Os acordaréis de Rasmus Ankersen, este nombre, porque es el expresidente del Midtjylland y exdirector o codirector de fútbol en el Brentford. Dejó su cargo hace relativamente poco, hace unos pocos meses, y ahora se convierte en una de las cabezas visibles de este grupo que ha comprado el Southampton, al igual que Henrik Kraft, que es inversor danés. Ya sabéis que en el Brentford había una fuerte presencia de daneses, también traducida deportivamente hablando a la plantilla, y aquí aparecen Ankersen y también Kraft. Esta empresa, Juan, está financiada por Dragan Solak, que es a quien me refería a la hora de decir que pasa a manos serbias. Es el dueño del United Group. Y yo te pregunto, ¿qué es el United Group? El United Group es un conglomerado mediático que se llama del sureste de Europa. Concretamente empezó en Serbia, que es de donde es originario el propio Solak, y se ha ido expandiendo por los países del sureste europeo, teniendo pues básicamente lo que tienes como los mediáticos son periódicos, canales de televisión, también dan servicio de internet por cable o telefonía por cable, así cosas por el estilo, ¿no? Es más o menos en un tamaño mucho más reducido el equivalente al grupo Sky, por ejemplo, en Reino Unido, ¿no? Que lo tiene Rupert Murdoch y que tiene las televisiones con Sky, tiene, por ejemplo, periódicos como el The Sun, también da televisión de pago, entonces hay un poco de todo. Esta es básicamente la base del negocio que tiene Solak, con el que se ha convertido en uno de los hombres más ricos de Serbia, aunque ya no reside allí, él reside en Suiza, y básicamente él es la persona que no a través de su grupo, no va a ser a través de United Group, sino a través un poco de su patrimonio personal, el que pone la financiación en esta empresa que se llama Sport Republic. Así que tenemos, por decirlo así, a Solak un poco en la parte de atrás, aunque desde el primer momento han reconocido que él es el que está poniendo el dinero. Una comunicación de momento, hay que decir, muy transparente en los comunicados oficiales, porque todos dejaban un poco pues primeras frases e impresiones, daban todos los nombres pertinentes.
Y yo creo e intuyo que los que van a estar un poco más al pie del cañón y en el día a día del club van a ser Kraft y sobre todo Ankersen, que probablemente será la parte más reconocible dentro del mundo del fútbol, porque ya has dicho, Nacho, que ha estado vinculado con el Brentford, con el Midtjylland, y es un poco una persona también muy vinculada al mundo de la analítica, de los datos, la estadística, y tiene relación con ese tipo de empresas, al igual que Kraft, es un inversor danés, ambos daneses, pero Kraft tiene muchas inversiones en empresas tecnológicas y en concreto también en empresas tecnológicas aplicadas al mundo del deporte, que ya sabéis que es una de las cosas que ha causado este éxito del Brentford. Así que además también aclarar que Kraft probablemente haya sido el que da a conocer a las dos personas, ¿no? A Ankersen y a Solak, porque Kraft trabajó en la junta de administración de United Group a través de una empresa en la que él trabajaba, en un fondo de inversión. Ahí conoció a Solak y luego cuando se fue, pues probablemente habrá puesto en contacto a la parte más futbolística con la parte más financiera para hacer esta inversión en el Southampton. Os hemos dicho que Sport Republic se ha hecho con el 80% de las acciones, que es lo que le correspondía a Gao Jishen. Por su parte, mantiene su porcentaje Katarina Lieber, que es la hija del anterior dueño Gao Jishen, el que ya sabéis que lo sacó al club del concurso de acreedores y de League One para llevarlo hasta la Premier League. Mantiene su participación minoritaria y además estructuralmente, por ahora lo que han dicho los nuevos dueños es que se va a mantener todo tal y como estaba, porque el CEO del club va a seguir siendo Martin Semens, el hombre con el nombre más desmonetizable de la historia, y también ellos mismos... Después de Kuka, también. Después de Kuka, efectivamente. Y se así me es. Uno más, de Elano, por supuesto, sí, claro. Pero Martin Semens, ahí está el hombre, ahí está. Ahí está. Va a seguir como CEO, ya veremos si con ese mismo nombre o no, pero los nuevos dueños, ellos mismos han expresamente dicho que no van a hacer grandes revoluciones y que tampoco van a cambiar o van a inmiscuirse mucho en el día a día del club, que eso va a seguir igual respecto a la estructura actual, sino que tendrá más que ver con decisiones de estrategia global y, por qué no, también de inversión, ahora que cambian esas caras visibles que decíamos. Hablando de la inversión, ha sido el propio Kraft, ese inversor danés del que hablabas, el que ha especificado que esta fase o esta compra forma parte de un conjunto de operaciones que quieren llevar a cabo en el fútbol y en el mundo del deporte y en general en empresas tecnológicas relacionadas con el deporte. Así que parece que no va a ser el primer movimiento que Sport Republic va a llevar a cabo. Sí, de hecho, si os metéis en la página web de Sport Republic, veréis que tienen un apartado que se llama, creo que Portfolio o algo por el estilo, en el que tienen todas las inversiones que van haciendo. Y como la acaban de sacar, simplemente tienen el Southampton y una empresa de análisis de datos y estadística avanzada aplicada al fútbol. Entonces, la idea que ya ha anticipado Kraft es que quieren montar alrededor del Southampton una red multigrupo, de multiclubes, como lo vemos en el City, como lo hemos visto en el grupo del RB Leipzig, como intentaba hacer, por ejemplo, también otros equipos como el Barley, no era el... Hombre, el Barley. El Barnsley tiene el Barley con una un red equipo, el Barley, una red del Barley por el mundo. El Barley tiene una red de pesca, pero no de clubes. En definitiva, que el Southampton probablemente será el primero de un grupo de clubes que quieren aunar bajo una misma propiedad, como hemos visto en otros casos, que es un poco la tendencia dominante en el mundo del fútbol. Así que será interesante ver en qué clubes en el futuro invierten también dinero y cómo eso puede afectar al Southampton, porque en principio la idea es que haya mucha circulación de futbolistas entre esos equipos de la misma red, como pasa con el Brentford y el Midtjylland, que muchos jugadores del Midtjylland acaban jugando en el Brentford y al revés. Aquí, Juan, también lo que hay que comentar es el cierto legado que tiene que enfrentar la nueva propiedad, porque hay un préstamo asegurado contra el estadio y el centro de entrenamiento que está ahí y que la afición del Southampton también tiene que saber qué va a pasar con él. Eso es, os hemos hablado largo y tendido de los préstamos de MSD Holdings, la empresa de Michael Dell. Ya sabéis, esta es una empresa estadounidense que ha prestado dinero a clubes como el Derby County, el Sunderland y el propio Southampton. Por ejemplo, en el caso del Sunderland, en cuanto llegó el nuevo dueño, Kirill Louis-Dreyfus, pagó por completo ese préstamo, porque en general son préstamos muy poco, digámoslo así, sanos. Tienen altas tasas de interés, es decir, estás pagando alrededor del 10 o el 9% de interés
cuando lo normal es un 2, un 3 e incluso menos. Es una tasa muy alta, te estás dejando mucho dinero. Y además están asegurados, como tú bien decías, contra el estadio y contra el campo de entrenamiento. Por lo tanto, si no pagas este préstamo que asciende a los 78,8 millones de libras, pues corres el riesgo de que esta empresa, MSD, se quede con la propiedad de tu estadio. Así que es algo que, desde luego, será interesante conocer para los fans del Southampton qué va a hacer la nueva propiedad con respecto a esto. Si va a pagar por completo el préstamo como hizo el Sunderland y su nuevo dueño, o si van a pagarlo poco a poco, porque es una cantidad bastante importante. Es un préstamo que tomó Gao Yishen alrededor del año 2019-2020 para sufragar un poco las pérdidas que sobre todo vinieron luego con el tema del COVID. De hecho, lo hizo en 2020, mejor dicho. Ya sabéis que a Gao Yishen, el anterior dueño, tenía bastantes problemas económicos y no podía sustentar a Southampton, y lo tenía un poco, lo mantenía con vida con una sonda y en coma, pero no podía invertir mucho más. Así que con Ralph Hasenhüttl. Era de, toma, te doy este enfermo y tú verás. Básicamente. Así que es importante que estos dueños, veremos qué hacen. En principio, según han dicho en The Athletic, el propio Siemens, que ha dado una entrevista al respecto, la intención parece ser que lo quieren pagar, pero poco a poco, y empezarán a hacerlo en junio de este año. Además, también en esta compra, más allá de todo esto que os hemos comentado, queríamos hablar de algo que ya os hemos adelantado antes, y es la figura de Solak, del empresario que está metido, que es la cabeza visible de United Group, y aquí tenemos que hablar de un sorprendente, por lo evidente que es, conflicto de intereses. Ya lo has dicho tú antes, es la cabeza de un conglomerado mediático que en varios lugares de Europa tiene los derechos de la Premier League. Tenemos desglosados algunos de esos lugares. La empresa de Solak tiene varios canales de televisión que han comprado los derechos de Premier League y Football League en Grecia. Nova Sports los tiene desde la 22-23 hasta la 27-28. Esta era... hace poco el grupo de Solak ha comprado televisiones en Grecia y era el único apartado de la corporación que no tenía los derechos de la Premier League, y ya se los han asegurado. A eso hay que añadir en Serbia que Sport Club, con K, porque todo lo serbio tiene que sonar ahí con potencia, Sport Club. Y con muchas cedillas y cosas. Sport Club los tiene desde la 19-20 hasta la 21-22. Eso sí, ahora los va a perder contra su gran rival, pero también veis que tenía los derechos. Eslovenia, Bulgaria, Croacia, Montenegro, Macedonia, en todos ellos los tiene United Group a partir de esos canales de televisiones hasta 2022. Sí. Así que se está metiendo de lleno alguien que tiene un evidente conflicto de interés. Sí, al final y en resumen, lo que importante de esto es que vemos una persona que está comprando muchos derechos de televisión de la Premier League y de la Football League, liga en la que participa el Southampton, y ahora va a ser dueño del equipo. Esto es un caso muy llamativo porque es un dueño que está un poco en los dos lados de la mesa, ¿no? Por un lado, ya sabéis que el principal ingreso de los clubes de fútbol es el dinero que perciben por vender sus derechos de televisión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y europeo, y por lo tanto le da una cierta posición que es verdad que no es un grupo tan grande ni en países tan importantes dentro de las ventas de la Premier League como para que sea un conflicto súper grande, pero desde luego pues llama la atención, ¿no?, que este tipo de conflictos se permitan, porque lo que hay que decir es que revisando el Directors and Owners Test no hay ninguna cláusula en la que diga que un propietario de canales de televisión que tiene los derechos de la Premier League no pueda ser dueño de un equipo de la Premier League. Sin embargo, una circunstancia similar, Nacho, fue la que impidió a Rupert Murdoch, que es el dueño del grupo Sky, el gran gigante de la televisión de pago en Reino Unido, comprar el Manchester United, porque antes de que llegaran los Glazer, en el año 1998, Rupert Murdoch intentó, e incluso tenía ya una oferta prácticamente aprobada para comprar el Manchester United, y finalmente, entre otras varias razones, también muy conectado con el mundo político, se bloqueó la compra porque era ya casi una cuestión de monopolio. El tipo que tenía los derechos de televisión en Inglaterra iba a comprar también el Manchester United, el club que entonces era el más grande de Inglaterra. Entonces claramente ahí había un problema muy grande. Así que por poner una nota no negativa, pero sí desde luego que tener en cuenta y ver que quizás esto puede explicar el interés de Solak en invertir en un club de la Premier League,
pues ahí hay un posible conflicto de interés. Os hemos hablado de quiénes son las caras visibles, de la inversión en el club, de los posibles conflictos de intereses y para terminar pues os queremos dar una pequeña visión algo más profundizada sobre quién es este Solak, este hombre serbio al frente del United Group, porque se dice en varios medios que tiene un patrimonio de 1.670 millones de libras, algo que antes de hacer el vídeo tú ya me has dicho, Juan, que sospechas un poco sobre ello, ¿no? Sí, porque puede tener más o puede tener menos, pero siempre cuando llega un nuevo dueño a la Premier League se dice, tiene tanto de patrimonio, no se sabe, porque luego, por ejemplo, hay muchas cosas que en personajes relativamente desconocidos, como es el caso de Solak, que es un tipo que no se prodiga demasiado en el terreno público, caben muchas dudas. Por ejemplo, en el caso de Kroenke, si solo tomas en cuenta el patrimonio suyo propio, pues te estás dejando una gran parte que es el de su mujer, que también es, como hemos explicado alguna vez, la heredera del imperio Walmart y por lo tanto entre él y su mujer tienen un patrimonio grandísimo. Por eso que todas estas cifras que todo el mundo da como súper por hecho no tienen por qué ser tan así. Desde luego que si le han aceptado los fondos que tienes que presentar, normalmente suele ser, tienes que presentar dinero suficiente para comprar el club y poder mantenerlo durante unas 2 o 3 temporadas. Mucho dinero tiene. Sí, o sea, sí. Millonario es, pero para tener un es un club de fútbol, League, y a los 5 años no haberte cansado de perder dinero, hay que tener como muchísimo dinero, pero mucho, mucho, mucho. Entonces habrá que ver si ese patrimonio al final es cierto o no. Además, hay que explicar que United Group, que es este conglomerado mediático del que hemos estado hablando tanto, ya no está controlado eminentemente por él, sino que desde el año 2019 tienen un fondo de inversión que es el que controla la porción mayoritaria de las acciones de su grupo, que se llama BC Partners. Y desde que llegaron en 2019 han ido expandiendo mucho el grupo. Ya hemos dicho, compraron canales en Grecia, compraron canales en Bulgaria, se fueron expandiendo ahí por el sureste de Europa. Esto es importante porque ahora mismo nosotros hemos conseguido las cuentas anuales de este grupo y las hemos revisado, las más recientes de 2020, y tienen una deuda como de más de 3.000 millones. O sea, tienen una deuda enorme, grandísima. El tema es que tienen una deuda gigantesca por esas compras que han hecho, porque necesitaban endeudarse para comprar más canales de televisión y expandirse por otros países. En principio no es súper preocupante, porque ya sabéis que la deuda depende un poco de tu capacidad para pagarla, de si está muy a largo plazo, a corto plazo, del porcentaje de interés que te cobran, y en principio, revisando las cuentas, no parece una situación como súper dramática para la empresa de Solak, pero desde luego hay que decir que la empresa de Solak actualmente ni la controla él y además está muy endeudada, lo cual es un riesgo teniendo en cuenta que estamos en tiempos de pandemia y en tiempos especialmente complicados en lo económico. Así que, como decimos, poned siempre muchas interrogaciones con respecto a las cifras de dinero que veáis por ahí con este dueño y con los nuevos en concreto. También nos hemos interesado por la figura de Solak desde un plano un poco más personal, más allá de lo económico, y contactando con algún contacto interesante de Serbia, lo que nos ha contado es que políticamente es una figura que podemos decir que hay cierta controversia en torno a él, sobre todo porque medios de comunicación afines al gobierno indican que es un inversor que está, digamos, más cerca de la oposición, ¿no? Sí, básicamente tampoco somos grandes conocedores, hay que ser honestos, del panorama político en Serbia. Pero por eso hemos preguntado. Lo que nos han contado desde allí un poco, personas que nos han querido echar un cable con este tema, básicamente nos han dicho que hay un gobierno que, bueno, se le suele calificar como bastante populista y que en general en el panorama serbio hay pocos medios independientes. Entonces los medios normalmente están muy afiliados a una vertiente política u otra. Entonces, en el caso de Solak, en principio le colocan en la oposición y por lo tanto los medios afines al gobierno están todo el día poniéndolo a caldo, y si buscáis en internet artículos de esa vertiente de periódicos de Serbia, son todos el demonio Solak, como muy virulento, y por supuesto los suyos todo lo contrario. Entonces, Jesucristo Solak. Al final lo que nos han comentado es que la realidad probablemente esté en un punto intermedio en el que él efectivamente se opone al partido del gobierno, pero
tampoco es una gran conspiración la que esté montando, y que además, sobre todo, lo que nos han remarcado mucho es que es una persona muy reservada, que es una persona que no le gusta ser el centro de atención, que no le gusta estar debajo del foco público, que nunca lo había estado hasta que se le ha vinculado con la oposición política, y que en general se desconoce de él prácticamente todo, que no sabe muy bien desde allí en Serbia cuál es el interés que hay detrás de comprar el Southampton, que yo creo que sobre todo, más allá de sus cuestiones políticas en Serbia, es lo más importante, por qué lo quiere comprar. Creo, como hemos comentado antes, Nacho, que tiene cierto sentido por todas las personas que participan, es decir, Ankersen y Kraft son dos personas muy interesadas en la estadística avanzada, en invertir en empresas de ese estilo, en aplicarlo dentro del mundo del fútbol, con bagaje previo o en empresas tecnológicas o dentro del mundo del fútbol. Y nos queda la incógnita de Solak, que probablemente quizás tenga el interés en sus propios medios de comunicación, ¿no? Y en el hecho de dar un paso más allá y, hey, no solo voy a vender los derechos, no solo voy a tener los derechos de televisión, no venderlos, sino que además ahora voy a participar de ellos teniendo un club, y entonces ya formo parte de toda la cadena de manera integral. Creo que ese puede ser un poco el razonamiento, pero en general, ya decimos, con los nuevos dueños siempre mucha precaución, pendientes un poco de la información que puede ir saliendo, y bueno, pues siempre la presunción de inocencia y el beneficio de la duda. Pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla la compra del Southampton, porque es un equipo que ahora mismo vivía cierta inestabilidad siempre sostenido sobre los hombros de Ralph Hasenhüttl, así que ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis qué esperáis de cara al futuro en esta compra de la que no sabemos mucho, empezando por su propio dueño. Sí, lo importante también para la gente que sea fan del Southampton, y es, bueno, ¿y esto cómo va a afectar a mi equipo de fútbol? Por lo que se ha visto y por las declaraciones que han hecho en los primeros días, lo que cabe intuir un poco es que no se esperan grandes revoluciones, que van a dejar a la gente que ya está haciendo bien su trabajo en Southampton, que la sigan haciendo, que tienen la confianza plena de toda la plantilla, del entrenador sobre todo, que ellos precisamente invierten en el Southampton porque ven que es un club funcional pese a los problemas económicos que tenían, que no van a llegar y van a invertir como nunca para conseguir que el equipo sea el nuevo campeón de la Champions ni nada por el estilo, sino que quiere un poco preservar el modelo con un poquito más de estabilidad financiera, pero que todo va a ser muy continuista. Así que nada, muchachos, estaremos muy atentos a lo que suceda en Southampton, y ya sabéis, los Saints tienen nuevos dueños. Esperamos en el próximo vídeo. Chao.